como una forma de llegar y de dejar saber cómo podemos trabajar con esa situación. Eso es la pedagogía, enseñarle cómo trabajar en estas áreas de su alma. Pero la segunda parte la tiene el Señor, que es el que moldea el carácter. Así es que digo la segunda porque estamos aquí en físico, pero ya el Señor está de primera persona. Pero en el caso que mucha gente no lo puede visualizar tal cual es, por eso es que dicen que cada uno de nosotros es el rostro de Cristo. Y precisamente a mí me da gozo yo venir a la iglesia y a veces, como pasó ayer, que me encontré con una persona aquí que me saludó y nos saludamos y me dice: Arsenia, yo te noto como muy callada. Y yo le digo, es que bajé la intensidad, porque también uno tiene que autoanalizarse, y si uno va muy rápido, uno se da cuenta, porque a veces tú reaccionas, no contesta mal, pero a veces tú reaccionas rápido. A veces tú estás como corriendo y no te das cuenta, pero uno tiene que llamarse a sí mismo y hacer un detente, tranquilo. Entonces le digo yo, mira, precisamente yo estaba pensando en ti, dije que cuando te viera te iba a dar un buen abrazo. Y le di su buen abrazo porque yo creo mucho en ese contacto espiritual. Ahora mismo no nos podemos dar ese lujo de estar abrazando, pero más o menos uno sabe con quién y a quién uno le puede dar ese abrazo, que yo le digo que es un abrazo de Dios, porque para esto no hay varones ni hay hembras. Dios no tiene sexo, en el sentido de que Él es hombre como lo hemos personificado y es mujer, porque Él tiene ese sentir en su corazón como de una madre, como de una hermana, como de una amiga. Y nada nos puede limitar a nosotros de mostrar ese amor, porque nos enseñó a amar de tal manera. Así es que estatuto tiene que ver con lo que se ordena o se presenta como decreto. Con frecuencia, este término se usa en conexión con otras palabras como mandamiento, que así es que lo conocemos más, mandamiento. Mandamientos o preceptos. Este término aparece con mucha frecuencia en Deuteronomio, de tal manera que aparece 29 veces. Algunos estatutos son de carácter permanente, estatutos perpetuos, y su aplicación está dirigida a todo el pueblo o a un grupo en particular. La hermana Julita tiene una lectura, pero en nuestra introducción nos habla de las varias narrativas del Antiguo Testamento en que el pueblo experimentó el acompañamiento y liberación y redención. El ejercicio de poder distinguir y analizar cuáles fueron los fundamentos presentes en el discurso de Moisés al pueblo que le convocaba a retomar de la memoria en que Dios había estado actuando a favor de ellos y de ellas. A la luz de su contenido, estamos desafiados a sobrepasar la noción de la memoria. Y cuando nos habla de sobrepasar la noción de la memoria, nos está diciendo que veamos más allá, como también más acá, porque todo está en un antes y un después. Así es que tenemos también la forma de poder recordar de forma anecdótica, ¿verdad? Como anécdota, contarlo
con alegría, como con algo que nos dejó a nosotros un recuerdo bonito, como también un recuerdo que no queremos muchas veces traerlo a nuestra memoria. Que entonces esto es como una herramienta dinámica, proactiva, que nos refiere al presente por venir. En el caso de Moisés, que lo que está haciendo es un llamado al pueblo a recordar. La mención de la aflicción provocada por Dios al pueblo en el desierto conlleva una particular perspectiva que debemos tener presente. ¿En qué medida situaciones conflictivas y desafiantes pueden convertirse en recursos pedagógicos que Dios usa en nuestro favor? La aflicción es una enseñanza pedagógica que Dios utiliza en nuestro favor. Cómo la palabra de Dios se constituye en el sello de su credibilidad frente a nuestra expectativa. O sea que cuando ya se habla de que la palabra de Dios es como un sello, es porque ya anticipadamente nosotros sabemos que Él no miente y que lo que Él nos dice a nosotros como promesa lo cumple. Así es que estos ejercicios que vamos a tener en nuestra clase de hoy trata de considerar la relación entre memoria y voluntad, porque a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y tenemos entonces que trabajar con nuestra voluntad para lograr los medios a los que nosotros estamos llamados. Es un elemento que nos incentive con un cierre reflexivo de propuestas de transformación en la experiencia que vamos a tener en esta clase de hoy. Julita tiene la parte número 1, que es el verso número 1, y el análisis que va a traerlo en el contexto. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El imperativo de poner por obra todos los mandamientos ordenados por Dios a través de Moisés tenía la intención inequívoca de convertir en una práctica cotidiana las normas de vida decretadas en la alianza. En una mirada más amplia, podemos advertir que ese pensamiento tiene relación con una perspectiva deuteronomista que se conoce como doctrina de retribución. Amén. Aquí nos está hablando de retribución. ¿Qué contenido, verdad, tiene esta palabra? Y la retribución es que el Señor nos da esos mandamientos y nosotros obedecemos y somos bendecidos. Porque la lista de bendiciones de nuestro Dios para sus hijos es interminable. Desde que nosotros nos levantamos, estamos viviendo experiencias de bendiciones. Hay un prerequisito para recibir bendiciones: caminar en el temor del Señor y deleitarse en sus mandamientos. Amo a Dios, lo reverencio y lo honro. También tomar seriamente su palabra. Él se deleita en nosotros cuando leemos su palabra, que permito que me enseñe su verdad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bendecirnos para que seamos bendiciones a otros. Y aquí vemos en Primera de Juan que nos dice, en Tercera de Juan 1:2, amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Porque en nuestro corazón está centralizado nuestra alma. Y que nosotros prosperemos espiritualmente tiene mucho que ver con una salud también espiritual. Porque todo sale de adentro hacia afuera. Dice que hablemos un poquito de la inmensidad de la mente, porque Moisés está hablando de que hagamos memoria, que recapitulemos, que analicemos qué hemos vivido y qué estamos viviendo, ¿verdad? La mente tiene un filtro. Nosotros muchas veces no todo lo que pensamos lo dejamos vigente. Nosotros colamos y dejamos unas cosas no muy agradables en una parte de nuestro cerebro y se queda ahí guardadito. A veces pensamos que ya no nos vamos a recordar más de eso, pero cuando menos esperamos, nos viene como una luz e ilumina esa área, porque es un área oscura en la cual nosotros no queremos entrar, porque cuando entramos nos revive unos sufrimientos, pero hay que sanar. Y no es casualidad que esos pensamientos regresan, porque usted tiene que trabajar con eso que sucedió para tratar de eliminarlo, de descartarlo, para sacarlo de su ser, para liberarse usted. Así que estos filtros, ¿verdad? Que nosotros no los vemos, muchas veces ni sabemos que eso está ahí, pero vemos lo que queremos y escuchamos lo que deseamos escuchar, porque nos mantenemos, a veces entramos en terquedad, en mantenernos en esa situación cuando el Señor nos dice a nosotros que ya Jesús llevó todas nuestras cargas y que ya nosotros no tenemos que andar por ahí lamentándonos, porque hay un Dios que dijo, dame tu carga, que yo la voy a llevar, pero tenemos que aprender a trabajar con eso para poder depositar en el Señor, porque por eso estamos todavía como el pueblo de Israel, dando vuelta en el mismo lugar. Y esta clase de hoy trata de eso, es para nosotros esta enseñanza de hoy. No es recordar la historia por recordarla. Es que nosotros nos situemos en ese caminar de Israel, en ese llamado que a través de Moisés nosotros estamos experimentando en la Biblia hoy. Así que genera un trance de el cerebro, un trance como que nos quedamos nada pasado. Disasociamos a veces, seguimos por ahí, a veces se sufre un desenfoque emocional que hay que entonces buscar la forma de resetearnos y recuperarnos, porque no podemos quedarnos todo el tiempo en el dolor. Tenemos que aprender a sanarlo. Y esto es lo que Moisés está diciendo, que hagamos memoria de nuestro pasado, pero que mientras unos dicen por ahí que no nos recordemos del pasado y que ya eso pasó, lo que él está pidiendo es que nosotros vayamos a ese pasado a recordar todas las bendiciones que nosotros recibimos del Señor, y esas bendiciones van a estar sembradas en nuestros corazones y van a germinar fuerza, voluntad, obediencia, esperanza. Así es que todo es conocimiento, todo es cognitivo y viene atado a lo que ya es conocido. Ante las interpretaciones, lo que yo pienso
y lo que construyo con mi mente también. Porque a veces nosotros hacemos un cuadro y es lo que nosotros hemos creado, que a veces no es real. Ese cuadro nosotros lo tenemos ahí y cada vez lo vemos y nos desconsolamos, porque eso mismo nos lleva a que estamos creyendo que estamos solos y hay un acompañamiento en nuestra vida por parte de nuestro Señor. La mente puede ser atenuada, o sea, acallada, con la voluntad, con la percepción de un porvenir y con una reestructuración adecuada, que a eso le llamamos renovación. El cerebro percibe que es mejor olvidar. Ya yo olvidé eso. Ya yo ni me recuerdo de eso. Mentira. Eso está ahí guardadito. Tenemos que trabajarlo para que realmente esto fue lo que pasó. Vuelva al origen. Analícelo bien. Desmenuce como estamos los martes. Y eso entonces, usted va a ver que no valió la pena pasar toda esa vida y todo ese tiempo estancado, como decimos, atorados. El cerebro percibe esto que hay que olvidar, pero es algo que lo vemos como para bien del individuo. Pero como le digo, tenemos que procesar los pensamientos. Moisés era un maestro con un llamado a ayudar a su pueblo. Ahora tenemos a nuestra hermana Rosy con los versos del 2, del 3, 4, 5 y 6. Sí, amén. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estos versículos 2, como usted mencionó, Arsenia, nos hace ver, recordar con cautela lo que nosotros vivimos en nuestro pasado y por lo que estamos en nuestro presente. Aquí habla de 40 años como, ¿verdad? Como un número donde el pueblo de Israel toda caminó. una vida. 40 años, toda una vida. Si nosotros, no es lo mismo contar del 1 al 40 que vivir el día a día en aflicción o en dolor o enfermedad, o para que el Señor nos pruebe y se nos mueva el piso de nuestros pies, porque vivimos en esta zona de confort donde yo todo lo sé, donde como el versículo 1 que dice, cuídate de poner en obra todo mandamiento, todo pacto, todo palabra, porque un mandato es una palabra que proviene de Dios, de la boca de Dios. Yo estudiando y leyendo versículo 1 y 2, que pensé que era el que me tocaba, estaba viendo cómo a través de Moisés, Dios nos dice que seamos obedientes en cumplir, que nuestra disciplina, nuestro comportamiento es parte de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Sí. Y más que guardemos y cuidemos nuestro corazón. Pensaba y hacía como un drama en casa, de yo caminando, ¿verdad? De frente, viéndome aquí, caminándome de frente hacia atrás, dejando la cruz atrás, pero siempre uno mira hacia atrás.
Quizás cuando uno guía, lo primero que tienes es el espejo retrovisor para que veas todo lo que dejaste atrás, si fue para bien o fue para mal, aunque sea para mal, ya tú saliste de allá, tú no tienes por qué regresar dentro de muchas cosas que nos pasan en nuestras vidas. Nosotros casi siempre decimos, yo hubiese querido estar allá que acá, pero allá yo sufrí, allá yo pasé vicisitudes. Hoy quizás no estoy en la misma comodidad que estaba atrás, pero sé que donde estoy mucho mejor. Exacto. Caminando, viendo la promesa de Dios en nuestras vidas, quizás, como decía ayer, no es hacer la voluntad como yo quiero, es Señor, aunque esté en el desierto, aunque me hiciste pasar vicisitudes para que yo comprendiera y entendiera que solo de ti es que viene la fuerza, la provisión, pues cosas que ni en mi mente humana hubiese pensado. El desierto quizás lo vemos como un proceso de una prueba, pero no, el desierto es para que nosotros mismos dentro de nuestro interior sepamos quiénes somos. No somos nada sin Dios, somos frágiles. O sea, somos, el mismo Moisés, Dios lo lleva, pero Moisés es hombre, es humano. Sí. Cometió errores, pero Dios le dio a él la fuerza, la fortaleza, la confianza para que él llevara a una multitud de personas que estaban haciendo, pensando que lo que dejaron atrás era mejor, y Dios le está mostrando, o sea, Dios quiere que ellos vean, no lo están viendo, pero que vean a donde yo te voy a llevar, va a ser, vas a estar bien, vas a estar mejor, no con lo que tú tienes, sino con lo que yo, Dios, te voy a proveer. Muy bien, gracias. Entonces, estos textos nos están dejando saber a nosotros que también tenemos que tener una iniciativa. Por eso Moisés insiste tanto en que recordemos, en que recapitulemos, en que analicemos, porque lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Él no nos va a llevar a nosotros por donde vayamos a perjudicarnos, sino Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y vemos que Moisés plantea parte de este discurso de despedida estando en Moab, que según las enseñanzas es una antesala y a un paso de la tierra prometida. Llamémoslo a estos textos un testamento de teólogo escrito y expresado por el líder que guiaría al pueblo de Israel. Él tenía que estar bien seguro de lo que estaba diciendo, de lo que le estaba pidiendo al pueblo, pero estaba consciente de que ya él había vivido esa experiencia de cerca con el Señor. Y por eso él se mantiene firme pidiéndole a ellos que analicen, ¿verdad? El pueblo de Israel, él trata a través de incentivarlo de renovar la alianza originada en el monte Sinaí, la que contiene directrices que profundizan en reconocer la noción, o sea, el conocimiento que ellos puedan tener de Dios. Porque es muy importante que nosotros sepamos en quién estamos creyendo. Así que también esto trata de que esta nueva alianza tiene que ir acorde con la fe, que ellos manifiesten una conducta que Dios ha depositado a través de los mandamientos como un llamado, porque Él está poniendo y puso a Israel desde un principio como luz para los demás pueblos. Entonces ellos tienen un llamado y una vocación. Y eso
viene para nosotros. Nosotros estamos aquí con un llamado del Señor, que todos los que estamos aquí sentados y los que habrán de llegar están convocados por el Señor, porque hay una vocación que Él está trabajando en nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra estatutos? Alguien que levante la mano y sencillamente con una o dos palabras lo puede expresar. ¿Qué significa la palabra estatuto? Estatutos. Estatutos son leyes, ordenanzas. Aplicado a la lección de esta mañana, fueron las leyes y ordenanzas que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, establecidas en los 10 mandamientos y las leyes que se promulgaron luego mientras estaban en el desierto como proceso de preparación para cuando entraran en la tierra prometida ya tuvieran un sistema administrativo de gobierno que les funcionara. Gracias, Judith. Pues abundando sobre eso mismo, aquí vemos un Dios que ha legislado desde los cielos, creando un pacto entre ambas partes. Y esto contrae un compromiso. Dios ha creado un pacto con nosotros y esto contrae un compromiso. Me encanta porque a mí me gusta que esta palabra yo no la veo en el ayer. Yo la veo en el hoy, en el ahora, en cada uno de nosotros y que nos está hablando a nosotros. Así es que Él, en cuanto a eso, se mantiene firme. Es un compromiso donde hay solución de conflictos, porque ya nos habló, nos está hablando lo que está ahí sobre la mesa, esos estatutos, y entonces viene un acuerdo con un pacto condicionado. Tú me obedeces y yo te bendigo, ¿verdad? Así que, ¿cuál es nuestro compromiso? Fidelidad, obediencia, guardar sus mandatos. ¿En dónde? ¿Dónde podemos guardar todos esos mandatos? Aquí y en dónde más. Aquí y en dónde más. Seguimos. En nuestros hogares, aquí en nuestra congregación. ¿En dónde? En las oficinas, en todo el entorno, en los supermercados. Donde quiera que nos movemos, esto tiene que estar presente en nuestras vidas. Donde quiera. Así es que esa alianza sustentada, ¿verdad? Va de la mano con la fe. Porque si no confiamos en Dios, pues no vamos a hacer nada. Porque lo que nos va a mover a nosotros a hacer eso es que estamos creyéndole a un Dios con el cual tiene un pacto con nosotros y que nos ha prometido bendiciones y que esas bendiciones son abundantes. A veces nosotros estamos pasando por unos procesos en el cual Dios no permite que entre el hombre ni mano humana. Es contigo y es contigo, es conmigo y contigo la situación. Veamos. A veces no hemos hecho, entendemos que no hemos hecho nada para merecer eso, pero el Señor también nos coge como un ejemplo para otras personas. Porque usted dirá, yo le estoy obedeciendo al Señor, yo estoy haciendo todo bien, porque esto me está pasando a mí. Decimos nosotros, pero recordemos el foso, el horno de fuego, cuando el rey, teniendo toda autoridad para detener que se quemaran, ¿verdad? Que Daniel especialmente, que era algo especial allí, porque eso lo llevó
porque los demás consejeros que habían allí le tomaron envidia e hicieron que el rey pusiera un sello en el cual esa sentencia de muerte ni él podría revocarla. Y allí estaba Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que ni un pelo se le quemó. Cuando este hombre mira para allá, ve a esa otra persona ahí. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros pensamos que quizás no merecemos estar viviendo esa situación, el Señor sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Y tenemos que mantenernos firmes en la voluntad del Señor, en la obediencia, porque finalmente vamos a salir victoriosos. Definitivamente, el pueblo de Israel está viendo una despedida de Moisés con un discurso que cierra un cielo, ¿verdad? Un cielo de desesperanza, porque lo que él está dando es esperanza. Avancen, caminen, miren lo bueno, no miren aquello que sucedió, miren hacia adelante. Dice que se cierra un nuevo ciclo entre Israel y este hombre escogido por Dios, porque ya ustedes saben que no llegó a entrar a Canaán. Entonces, este hombre escogido por Dios nos dice en este contenido que nos muestra un testamento teológico elaborado con la finalidad de renovar la alianza ya establecida allí en el monte Sinaí. Estos escritos contienen directrices que sondean cuál es el conocimiento del pueblo y en qué se tienen que sustentar, que es en la alianza con el Señor y la fe. ¿En qué nos tenemos nosotros que sustentar? Hoy nosotros estamos viviendo situaciones una detrás de otras, pero eso no marca nuestras vidas. Eso no es lo que el Señor está dejando ver que vamos a vivir por siempre. Nos está llamando a que nosotros mantengamos una ecuanimidad, que nos sintamos libres, porque aunque todo esto está afectando la mente del colectivo, el Señor dentro de nosotros puso toda clase de medicamentos. Leyendo me encuentro que en el estómago está la dopamina, la oxitocina. Hay un montón de medicamentos que los doctores lo que hacen es que los refuerzan. Pero si nosotros trabajamos en pos de aliviar nuestras penas, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, vamos a encontrar todo dentro de nosotros. Los ansiolíticos se están vendiendo en cantidades. Y nosotros tenemos mucha melatonina que con el sol se activa, que con la luz se activa y nos prende el cerebro y nos ayuda a pensar de una manera positiva. La adrenalina y muchísimos elementos que son para trabajarlos nosotros, pero si no trabajamos con fe, lo que hace es que nos desequilibramos. Cuando yo enfermé, en ningún momento yo me sentí angustiada, y lo digo porque el Señor lo sabe. Yo tuve mi situación y yo lo que hacía era que buscaba ánimo de donde no tuviera para mantenerme firme, porque yo tenía que ayudar a ese doctor a que él hiciera su trabajo en mí, porque el doctor quiere trabajar con usted, pero si usted está desanimado y usted está diciendo, esto es para yo morirme, ya yo me voy a morir,
usted coge y se va hacia un rinconcito y se deja morir. Y eso mismo pasa con la edad. Tenemos qué cantidad de años, pero eso no define nuestras vidas. Puede definirla para tener madurez y capacidad, pero no es que esto es porque ya usted llegó hasta ahí. No. En todo caso, son dos situaciones paralelas. Bien. Así que nuestra clase de hoy, el hermano Edwin tiene la lectura de unos versos, pero yo le traigo. Ajá. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre, a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si consideramos desde el marco más amplio todo el pasaje bíblico en el que se destaca el cuidado de Dios, entonces la referencia al castigo que aparece en el versículo 5, más que solamente represión, puede considerarse como la disciplina a la que es sometido aquel a quien se busca guiar. Esto se hace más evidente en la expresión que le sigue, una invitación a guardar los mandamientos de Jehová, andando en sus caminos y temiéndole. Bien, yo tengo aquí en Isaías 48:10 que dice, he aquí, yo te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. O sea que porque estamos pasando por situaciones en que pensamos que no podemos y que esto no termina, el Señor nos está diciendo, mira lo que nos dice también. Pero Sión me dijo, Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y le dice Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre? Porque si ella no se olvida, yo no me olvidaré de ti. Es decir, que nos está diciendo que nosotros seguimos siendo sus hijos, pase lo que pase, en la circunstancia que estemos. ¿Se olvidará una madre del hijo que parió? Pues así Dios no se olvida de nosotros. Tenemos entonces que mantenernos en esa confianza de que Él siempre va a estar acompañándonos, que eso era lo que Moisés le instruía a su pueblo. De toda manera, nosotros sabemos que para estos tiempos en que estamos viviendo, Jesucristo se entregó él mismo en la persona de el Señor se entregó en la persona de Jesucristo, su Hijo. Este Hijo unigénito, el amado del Padre, para que mirara con dolor y vergüenza en la cruz y la destruyera para siempre. El pecado es el enemigo del bienestar y la felicidad del hombre. El niño desde que nace con el pecado. Por eso le llaman el pecado original. Ese niño es inocente, nada sabe, pero sin embargo tiene el pecado en su vida. Así que el Señor nos dice también que Él en todo caso, ¿verdad? Si yo hubiera seguido mis mandamientos, Él le dice, ellos dicen, el pueblo dice, fuera entonces tu paz. Si tú hubieras seguido los mandamientos,
tú tuvieras paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Los mandamientos tienen también otra connotación. En cuanto a los mandamientos, nosotros podemos dilucidar lo que es bueno y lo que es malo. Los mandamientos también pueden ser para maldición y bendición, porque depende de lo que nosotros escojamos. Pero esa maldición, Jesús vino, ¿a qué? ¿A qué vino Jesús? Alguien que me pueda decir. ¿A qué vino Jesús? Esta niña, Minerva. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que esa es la esperanza que nosotros tenemos en todo lo que concierne a nuestras vidas. Vamos a ver qué nos dice la aplicación. Alguien que tenga el libro y vas a leer en el párrafo segundo de la aplicación, donde comienza como parte del caudal pedagógico, ¿quién dice yo? Como parte del caudal pedagógico de esa memoria, se les recuerda al pueblo la manera tan particular en que Dios se había constituido, no solo en generador, sino en compañero de peregrinaje. Las aflicciones que para otros pueblos pudieran significar el indicador de un destino desventurado, para el pueblo guiado por Moisés eran parte de enseñanzas muy particular con la cual Dios probaría su carácter, su voluntad de afirmar sus aspiraciones como nación en formación. En esa pedagogía estaba presente como principio rector la confiabilidad, la credibilidad de la palabra que Dios había empeñado con el pueblo al que había impulsado a crecer, a crear en porvenir. Bien, mi hermana, gracias. Obediencia. El Señor propone para su pueblo, para nosotros, una buena conducta. Porque, como habíamos hablado ahorita, Él escogió a Israel como espejo, como luz para las naciones, para que nosotros a través de esa buena conducta de ellos, pues siguiéramos esa trayectoria. Pero lamentablemente los seres humanos, como dije ahorita, desde que nacemos, tenemos esa manera, ¿verdad? Dentro de nosotros, de que Dios nos lleva por un lado y nosotros escogemos coger por otro camino. Así que estamos llamados para una vocación y un llamado. ¿Qué significa para nosotros una relación con Dios? ¿Qué significa para nosotros una relación con Dios? ¿Quién dice yo? ¿Qué significa para nosotros una relación con Dios? Jocelyn. Yo la comparo mucho con la relación de amistad. Es una relación de comunicación directa y sinceridad. Bien. Eso es lo que yo entiendo que para mí es. Comunicación directa y sinceridad. Sinceridad porque se compara bastante con la relación también de madre e hijo y también una relación de amistad. Hay una comunicación entre ambas partes. O sea que tiene que haber una conexión. Una conexión, una intimidad y tratar de conocerlo más para nosotros entonces confiar plenamente, porque por eso que nos dice, dame tu corazón. A veces nosotros andamos con un corazón endurecido, los golpes de la vida, pero nos dice, dame tu corazón de piedra que yo lo cambiaré Incluso por uno de carne. No es una relación pasajera ni superficial, tiene que ser una relación profunda, que tiene que ser de día en día, que no solamente solamente los domingos, no solamente cuando, ¿verdad?, nos conectamos, sino que tiene que ser constantemente. Durante todo el día podemos estar conectados con Dios.
en medio de Amén. nuestro trabajo. Así que hay una comunicación y una conexión que tiene que estar bien presente en nuestro corazón y estar dispuesto a esa comunicación. ¿Y qué nos pide el Señor a nosotros? ¿Qué nos pide Él? Después de nosotros ver ese derroche de amor, ese acompañamiento, ese desvelo por llevarnos por el camino del bien, ¿qué nos pide Él a nosotros? ¿Qué nos pide? Águeda, ¿qué nos pide? Que el Señor dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y si le damos el corazón al Señor, pues se lo damos todo. En mente, cuerpo y todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Entonces, Moisés nos llama a hacer memoria. ¿Qué es hacer memoria? Estamos ahora en la dinámica de preguntar, ¿qué es hacer memoria? ¿Hacer memoria de qué? ¿Acerca de qué? Moisés llama al pueblo a que recuerde constantemente cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los llevó hasta la tierra prometida y todo lo que aprendieron en los 40 años que estuvieron en el desierto. De la misma manera que nos lleva a nosotros a constantemente recordar todas las bendiciones que Él nos ha dado y nos da día a día. Amén. Hacer memoria, abundando sobre lo que usted, mi hermana, ha dicho, la mente está preparada de acuerdo al diseño de Dios. Dios todo lo que hizo fue bueno. Y estamos entonces preparados con ese diseño para una información correcta, que en nuestro caso es acerca de su palabra, bíblicamente, porque de ahí saldrá todo lo aceptable, de acuerdo a la mente de Dios y cuyo propósito es ser uno con nosotros. Esa es la brújula, es la palabra, el manual, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. El Señor nos hizo a nosotros con una capacidad, un entendimiento que nosotros mismos a veces nos tenemos miedo, ¿sí o no? A veces nuestra mente sondea tanto y tan profundo mar adentro que cuando nosotros estamos ya en esa dimensión como que nos asustamos. ¿Por qué? Porque vemos un poder, vemos que podemos, pero sin el Señor, entonces nosotros no podemos hacerlo. Porque por eso que nos está hablando que la palabra es la simiente de Él, la palabra es la que lava y perfecciona. La palabra es espíritu de vida. La palabra tiene el germen de la vida. Hay gestación, nos embarazamos de esa palabra. La palabra es la que nos juzgará. Esta palabra nos enseña que aprendemos a orar orando, que aprendemos a adorar adorando, que aprendemos a conocer la palabra estudiándola y aprendemos también a conocer a Dios amándolo. Así que dentro de todo esto, Moisés pensaba con una vocación social y comunitaria y le hace un llamado a hacer memoria a la vez que les motiva para reescribir nuevamente su historia. Ven acá, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estaba yo? Que llegué aquí, ¿verdad? Así que nos invita a un acto de conciencia, de razonamiento, de enfocarnos en el antes y el después de nuestras vidas, hacer memoria. Era algo que Moisés entendía, que era identificar nuestra situación. Y si por casualidad había posibilidad de caer en lo mismo del pasado, pero del pasado del sufrimiento. El sufrimiento nos enseña, ese es nuestro maestro, ¿verdad? Pero tenemos entonces que movernos hacia lo conveniente, favorable y ser resilientes. Ahora mismo, todos los que estamos aquí somos resilientes, porque con el COVID-19 nosotros aprendimos y vimos muchas cosas y gestiones que se hicieron que eso fue lo que nos dejó, la enseñanza de movernos hacia lo conveniente, hacia lo favorable, siendo resiliente, proactivo. Entonces nos está diciendo que tenemos que
recordar, tenemos como ellos unas historias de vida que nosotros nos paramos y las contamos. Pero ¿quién mejor que nuestros padres y nuestros abuelos? Que a veces cuando nosotros estamos en una edad pasan unas cosas que no las recordamos. ¿Quién mejor que ellos para recordarnos ese pasado? Entonces, él está diciendo que apelen y que busquen esas fuentes de las gentes mayores que le podían explicar todo lo que pasó en ese tiempo, porque esa era una generación de 50 años acá. Eso eran comparativamente jóvenes y eso ellos no lo habían vivido, pero tenían que ir a esas fuentes de sabiduría, tanto de abuelos como de sus padres. Pero esto era necesario y es necesario hoy para no cometer los mismos errores del pasado. Esta mañana yo me levanté y le dije a mi nieta, vámonos para la iglesia. Y ella, no sé, yo como que percibí que quizás no tenía ánimo de venir, percibí yo. Pero volví y le toqué la puerta, digo, levántate, vámonos para la iglesia. ¿Por qué? Porque somos nosotros los responsables de que esta juventud, de que estos niños crezcan conociendo esta palabra y conociendo ese pasado que pasó con Israel y que pasa con nosotros hoy. Así que estas enseñanzas van dirigidas a nosotros igual que a Israel y se nos alerta a no olvidar, como dice Pablo, coincidiendo con Moisés, no menosprecie la profecía. Todo lo que está pasando cuando nuestra reverenda se para aquí, está profetizando, está diciendo cosas que son para nosotros recordarla. La podemos guardar como semillas, pero tenemos que recordarla. Cuando estamos aquí en estas clases bíblicas, estas palabras no pueden quedar en el vacío. Tienen que ser sembradas y que germinen y que den frutos y que luego nosotros podamos, como dice la misma palabra, pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que se llama entrega, porque estamos llamados a una entrega, porque Jesús como modelaje se entregó por nosotros. Entonces, amor propio, cuando hablan de amor propio, tengo que amarme, porque del amor que Dios me dio es que yo estoy alimentada. Entonces yo voy a dar a otros ese amor. Si yo no me amo, no puedo dar amor. Bien, mis hermanos, ya son las 10:36, ya estamos en la culminación de esta clase. Ese libro está bien interesante. Yo no boto mis libros, yo los leo de nuevo, vuelvo y los repaso, porque estos son enseñanzas de personas que en su preocupación por el bienestar de nosotros, a través del Señor, los han escrito de una forma pedagógica. Siempre han sido pedagógicos, pero ahora están más a tono con el tiempo que estamos viviendo. Y eso todo es de la palabra. Así que dejemos, como dicen por ahí, de pecar a fuerza de costumbre. Porque los hábitos nos llevan a veces a hacer las cosas que no están muy bien. Asumir la voluntad de Dios, esto exige estar atento a sus mandamientos, que Jesús vino y los redujo en 2, para que podamos escoger y hacer lo correcto. Vamos entonces a la oración y vamos a dar las gracias por las ofrendas. Amado Dios, te damos gracias por la ofrenda que ha sido colectada. Tú conoces las necesidades, Señor, y que ellas cumplan ese cometido, Padre amado. Gracias porque tú nos das para nosotros también ser dadores alegres. Bendícenos en todo lo que hagamos y